Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros y su misericordia siempre nos acompañe. Vamos a hablar de un libertador que estuvo en la escuela de Dios. No puedo, es lo que pensamos cuando se nos presentan algunas oportunidades para servir a Dios. Tal vez tengamos la razón, quizás necesitamos capacitarnos mejor a la par de la orientación que otros cristianos nos puedan proporcionar. Todos recibimos una educación paralela y constante del Maestro Divino. En esta lección veremos algunos de los elementos que constituyen su programa, diseñados para prepararnos a servir mejor en responsabilidad cada día mayores. Apostasía, opresión y clamor. Ustedes sabemos que era la necesidad apremiante en los jueces y es la palabra que más se utiliza en jueces. Israel, como siempre, tenía la necesidad apremiante de encontrar un gran líder. Otra vez había abandonado a Jehová por adorar a los dioses de Canaán, y él había enviado contra ellos a Medián, a los amalecitas y a los hijos del oriente. Los medianitas eran nómadas a quienes encontramos mencionados en Éxodo, donde dice que venían del sur de Israel, en la península de Sinaí. Y en Números dice que habitaban cerca de Moab. También eran nómadas los otros dos pueblos opresores. Los amalecitas usualmente se encontraban al sur de Judá y al oriente del Jordán. Hijos del oriente era el nombre general dado a la tribu del desierto que estaban en el este de Israel. Estos pueblos invadían a Israel constantemente, como una plaga de langosta. Cada año, en la época de la cosecha, consumían, robaban y destruían todo lo que había a su paso. Su arma especial eran los camellos. Esta es la historia más antigua que se conoce, que mencionan que se usaban gran número de camellos para combatir en la guerra. Los invasores llenaban de temor a los israelitas, a tal grado que algunos dejaban sus casas para vivir en las cuevas de la montaña. Después de 7 años de saqueos, quedaron profundamente pobres. Esta situación desesperada por fin los llevó a arrepentirse y a clamar a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, en vez de un libertador, Dios les envió un profeta, y esta diferencia de los profetisa Débora no les proveyó un libertador, más bien hizo como el ángel de Jehová, que acusó de no cumplir su parte del pacto con el Señor. Israel pues necesitaba un líder que restaurara la relación de Dios y dirigiera al pueblo en su lucha por la liberación. Ese adalid resultó ser Gedeón, quien con 300 hombres derrotaría al ejército medianita de más de 135,000 personas. Con razón se le cuenta como un hombre de fe y de gran valor. Sin embargo, el principio de Gedeón no estaba preparado para asumir esta tarea tan grande. Jamás se imaginó que él sería escogido para semejante papel. Pero para poder cumplir en su cometido tuvo que pasar primero por el programa de capacitación de Dios. La acusación del profeta no había dado al pueblo muchas esperanzas de liberación. Sin embargo, el Altísimo no había abandonado a su hijo descarriado. El ángel de Jehová, que era la manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento, de nuestro Señor Jesús de Nazaret, buscó a Gedeón para llamarlo a ser libre del pueblo. En ese momento se encontraba aporreando o sacudiendo con un palo o látigo el trigo del lagar. Eso no era ni método ni el lugar acostumbrado para desgranar. Normalmente se hacía en la era una extensión plena de tierra o en las rocas se pasaba por encima de las mies con bueyes y trillos para separar el grano de la cáscara y la paja, y luego se tiraba todo al aire para que el viento arrasara la basura. La razón de que Gedeón tuviera que usar este método mucho más lento y arduo era con el fin de esconder el trigo de la gente de Medián. El ángel de Jehová llegó como si fuera un viajero, portando una vara en la mano, y se le sentó debajo de una encina, aparentemente para descansar en su sombra. Saludó a Gedeón diciendo: Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. De mal humor, el hijo de Joás refusó tu dicho, prestó diciendo que Jehová no estaba con Israel, y negó que él fuera esforzado y valiente.
Quizás el ángel habló con el dejo de ironía llamado varón esforzado y valiente, y al decir, ve con esta tus fuerzas y salvarás a Israel de las manos de Medián. Es evidente que escondió como estaba en el lagar por temor a los medianitas. Gedeón no parecía ser ni un guerrero poderoso, ni mucho menos una persona valiente. Ahora bien, esas capacidades, ¿cómo las iba a conseguir? Sin embargo, el Creador sabía que él había puesto en el futuro juez capacidades que ni él mismo conocía. Ahora bien, esas capacidades en sí eran suficientes para salvar a Israel. La razón de su protesta es que Gedeón se reconocía eso. Como varios otros líderes destacados de la historia de Israel, el israelita respondió al llamado divino con humildad y duda acerca de sí mismo y su posición social. Las capacidades de Gedeón podían desarrollarse gracias a que la otra parte del saludo era cierta. Dios estaría con él, él lo enviaba y él sería quien le permitiría proporcionar a los madianitas un golpe mortal, de manera que cayeran todos juntos como un solo hombre. Entonces, capacidad dada por Dios, más poder de Dios en nosotros, es proeza en el servicio de Dios. ¿A quién culpa Dios de los problemas de Israel? ¿A quién culpa Gedeón? ¿A quién culpa usted de sus problemas? ¿Por qué Jehová escogería una persona de baja posición social para ser libre, para liberar a Israel? ¿Por qué elegiría a una persona con tantas dudas y quejas contra Dios? ¿Qué clase de persona escoge el Señor hoy para servirlo? ¿Podía ser usted? ¿Qué capacidad veía Dios en Gedeón? ¿Alguna vez ha descubierto que tiene una capacidad que antes ignoraba? ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo puede averiguar si tiene otras habilidades escondidas? Jehová no envió desde luego al libertador a la tarea por la cual la había llamado. Como el Creador sabía, el hijo de Ojad tenía madera de militar y por supuesto a Dios no le faltaba poder para liberar a Israel. Sin embargo, para bien de su siervo y para su propia gloria, primero hizo a Gedeón pasar por una capacitación mediante señales. Jueces 6, 17, 24, 33, 47 del 9 al 15. ¿No te envío yo?, dice Jehová. Ciertamente yo estaré contigo. Esta expresión del ángel de Jehová y tal vez también la manera en que miraba a Gedeón indicaron a que el viajero era algo más que un hombre común y corriente. Para confirmar las conclusiones a las cuales estaba llegando, le pidió una señal del que era en efecto el ángel de Jehová, señal que tú has habitado conmigo. Esta petición se le concedió. El ángel de Jehová esperó pacientemente mientras Gedeón le preparaba una comida. Luego hizo salir fuego de la punta de su vara, el cual consumió los alimentos, y aunque estaban mojados con el caldo, mientras la llama subía, quemaba la carne y los panes, el ángel de Jehová desapareció. Esta maravilla convencieron a Gedeón de que había hablado con Dios mismo. Sin embargo, cuando los medianitas volvieron a invadir a Israel y el nuevo caudillo había ya convocado un ejército de la tribu del norte, comenzó a dudar, pidió la famosa señal del vellón de lana. Su propósito no era averiguar la voluntad de Dios, ya que él sabía, lo había llamado a pelear contra los opresores. Sin duda, más bien consiste en saber si el Señor iba a ser fiel a su promesa. El santo de Israel no tenía ninguna obligación de conceder esta petición hasta cierto punto ofensiva. Sin embargo, lo hizo por su gran misericordia para Israel y con su siervo. Pero Gedeón todavía no estaba satisfecho. Probablemente razonó que la dura podía haber sacado más rápido que el vellón. Volvió pues a probar a Dios rogándole hacer la señal al revés. Hasta él reconocía la impertinente de su petición, pero de nuevo el Señor se le otorgó. 6:40. Con todo esto, Gedeón seguía abrigando dudas. La noche siguiente Jehová le ofreció una señal más. Cuando el temeroso líder oyó el sueño del medianita y la impresión de sus compañeros, tuvo la seguridad de que Dios le iba a dar la victoria. 7:15. Ahora pensemos y razonemos. ¿Le has dado a Dios una señal milagrosa alguna vez? ¿Qué fue? ¿Por qué se la daría? ¿Cómo debe afectar su vida ahora?
Recibirá Gedeón sus señales porque su fe era fuerte o débil. ¿Recibirá señales hoy en día el resultado de su fe fuerte o débil? ¿Debería Gedeón pedir tantas señales? Debemos pedir señales hoy en día y si las pedimos, Dios nos las dará. Antes de enviarlo a liberar a Israel, Dios cometió a Gedeón una tarea a prueba. Fue difícil, pero no tan difícil como la liberación en sí. La tarea consistió en derribar el altar de Baal que pertenecía a su padre, cortar la imagen de acera, edificar un altar a Jehová y ofrecer un sacrificio usando como leña la madera de la imagen de acera. Por temor a sus semejantes, Gedeón realizó la tarea en la noche, pero por lo menos la llevó a cabo. La relación inmediata de sus conciudadanos demostró que sus temores no estaban infundados. Cuando supieron lo que había pasado y quién lo había hecho, trataron de matarlo. Obligaron a escoger entre su Dios y sus hijos. Jehová persuadió a los vecinos que dejaran la venganza en manos de Baal. Al salir ileso de ese trance, el tímido Gedeón fortaleció más su fe para la misión más grande que le esperaba. A la vez, cobró fama como paladín de Jehová contra Baal. Viendo que este dios falso no pudo hacer nada, los israelitas seguramente dudaron de él y transfirieron su Dios al Dios de Israel. Mediante pruebas, después del doble señal del vellón, Jehová probó la fe de Gedeón a reducir su ejército. El caudillo israelita le había parecido muy difícil que sus 32 milicianos pudieran enfrentar a 135,000 medianitas. En cuanto 22,000 de sus efectivos volvieron a casa, su fe fue puesta a prueba al máximo. Después que Jehová eliminó a todos los demás, a excepto 300, era absolutamente absurdo que Gedeón pensara vencer al enemigo. Sin embargo, como ya hemos visto antes de esta prueba, Dios había concedido a Gedeón señales impresionantes y posteriormente le dio otras. De manera que la fe del adilit israelita pasó por un proceso de estirar y aflojar. Primero señales, segundo tareas graduales y por último la prueba. La combinación de las señales, pruebas y tareas graduales fortalecieron la fe de nuestro héroe Gedeón, de tal manera que entró en la batalla plenamente convencido de que Dios le daría la victoria. Por cierto, utilizó una estrategia muy acertada para engañar a los enemigos. Sin embargo, para que su estrategia tuviera éxito, se requería que el enemigo creyera que detrás de cada antorcha y trompeta había toda una compañía de milicia y que los israelitas ya estaban penetrando el campamento de los medianitas. Por supuesto, solo Jehová podía garantizar que su confusión tendría éxito y que como resultado vendría una contundente victoria sobre Israel. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Dios eterno, misericordioso, que seas tú ayudándonos, que seas tú, Padre Celestial, haciéndonos esforzados, valientes, para que podamos creer, Padre Celestial, en tu palabra. Espíritu Santo, Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te pedimos, Dios eterno, que tu amor, tu presencia, tu misericordia nunca nos abandone. Señor, que nosotros seamos hombres de fe, mujeres de fe, Padre Celestial. Oh Dios eterno, te lo pedimos, que creamos en ti, Padre Celestial, y en todo lo que tú puedes hacer por nosotros. Que te sirvamos, Padre Celestial, de una manera totalmente desinteresada y totalmente llena de tu amor y de tu presencia. Te lo pedimos, Padre Celestial, que tu amor nunca nos deje y que tu presencia siempre esté con nosotros. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.